Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Estamos viendo muchísimas ofertas para viajes y demás, pero a la vez hay un aspecto muy importante a tener en cuenta. Estados Unidos avanza rápido en la vacunación, a pesar de ser un país con una alta densidad de población, porque Israel, los Emiratos Árabes, obviamente, con población mucho menor, van a avanzar en cuanto al porcentaje de su población vacunada. Pero vamos a preguntarle a Francisco Femenía Serra, que es investigador y también trabaja en turismo y tiene un doctorado en turismo, a ver si, ¿cuál es el mercado, Francisco, más importante del mundo cuando uno piensa en turismo? ¿Cuál es el turista que más desea el mundo captar? Mm. Hola Guillermo, bueno, primero que Hola. nada muchas gracias por invitarme y bueno, hay varios mercados muy importantes, ¿no? Por supuesto, dentro de Europa se mueven millones de viajeros, es el principal mercado turístico a nivel internacional, el continente europeo, entonces todos los movimientos dentro del continente, sobre todo de los países del centro y norte de Europa hacia el Mediterráneo, son muy importantes, ¿no? Entonces, los países del sur de Europa, España incluida, intentamos captar a ese turista centroeuropeo y noreuropeo, y obviamente los del Caribe intentar captar al turista norteamericano, ¿no? Al estadounidense y canadiense. Y bueno, otras regiones turísticas del mundo, como es el sureste asiático, también muy importantes, como destinos como Tailandia, intentan captar un perfil más diversificado, más internacional, ¿no? Entonces, ese digamos que es un poco el reparto internacional. Además, China ahora tiene una fuerza turística muy, muy importante, cosa que hace muchos años era Japón mayormente. Ahora Mm. es China y además Estados Unidos continúa siendo a nivel internacional un jugador muy, muy importante. En este momento que yo mencionaba el tema de la inoculación y demás, el tema de los viajes internacionales, en Estados Unidos se va a empezar a mover mucho el tema, porque ya hay un 21% de la población que está totalmente inoculado, es Ujú. decir, que ya ha desarrollado además anticuerpos y pronto vamos a hablar de 40-50%. Así que este tal vez es el momento de empezar a pensar, a planear para qué meses de vacaciones, porque Europa está en esta cuarta ola de lleno. Sí, la situación es complicada ahora mismo en Europa y plantearse una apertura del turismo masivo a nivel internacional es muy complicado. Aquí estamos en niveles de vacunación con la pauta completa un 6-7% de los países de la Unión Europea, muy baja. Ahora es verdad que se está acelerando. En la última semana se están poniendo muchas vacunas y se espera que el ritmo se acelere mucho, pero vamos a llegar al inicio del verano de la temporada alta todavía con una parte importante de la población sin vacunar, y los líderes de la Unión Europea están planteando el final del verano más o menos como la fecha límite para alcanzar esa deseada inmunidad de grupo, pero en el verano vamos a estar todavía en el trámite, ¿no? de vacunar a la población, a no ser que se acelere muchísimo el proceso, pero claro, hasta el momento ha sido un poco lento, aunque ya digo que se va acelerando bastante. Y esto abre una oportunidad que también tiene sus riesgos, por supuesto. Pero hay oportunidades más a largo plazo, porque, por ejemplo, para los que nos ven desde el hemisferio sur, cuando decimos final del verano, estamos hablando de septiembre, ¿no? Sí. Para el hemisferio norte. Entonces, yo digo, ahora con las ofertas que hay, estoy viendo que inclusive grandes líneas aéreas internacionales, Iberia, Lufthansa, American Airlines de Estados Unidos, United, eh, Scandinavian, están ofreciendo pasajes baratos para comprar ahora para utilizar aún en marzo de 2022. Uh-huh. Entonces, Paco, la pregunta es, ¿no sería buena decisión por parte nuestra ahora hacer compras de pasajes aéreos para después de la Navidad, es decir, enero, febrero, marzo del año que viene, porque probablemente ahora el sector está queriendo capturar dinero para poder desarrollarse? Si hay algún problema, lo tendremos que cambiar como hicimos el año pasado, pero podemos tomar decisiones hoy. Mm. Es difícil porque el turismo es un sector económico extremadamente sensible a cambios de último momento, y la incertidumbre es un factor que juega muy en contra de esa decisión, ¿no? de comprar un servicio turístico. Entonces, la gente de momento se siente todavía insegura, ¿no? Ha habido tantos cambios de normativa
la situación del virus también es tan cambiante que resulta más bien arriesgada. Entonces la gente prefiere esperar y ver, ¿no? Desde un punto de vista de una oferta o desde el punto de vista empresarial entiendo el interés que tiene, pero desde el punto de vista del consumidor resulta menos claro, ¿no? Es tomar un riesgo muy alto, sobre todo cuando estamos hablando de una inversión que para mucha gente es un desembolso importante, ¿no? No es como cualquier otro producto o servicio. Normalmente los servicios turísticos tienen un precio elevado, entonces es un riesgo alto. Cuando pensamos en la ley y la mecánica del turismo, cuando digo la mecánica me refiero reembolsos, obligaciones de las líneas aéreas por retrasos para darle a una persona la posibilidad de ir a un hotel o de tener un almuerzo cubierto. Europa es mucho más conservador que Estados Unidos. Estados Unidos te dice, arréglense ustedes solos. En cambio, Europa, es mi experiencia, Sí. que si tengo una cancelación de un vuelo por X razón, que excede los 800 kilómetros de distancia, es determinado dinero que me tienen que dar como compensación. En Estados Unidos eso no existe. Te dicen, hay mal tiempo, lo lamento, tiene que quedarse sentado en el aeropuerto hasta el día de mañana. Si hubo un problema mecánico, les vamos a dar un hotel, pero no hay nada como de compensación exigido por ley. Es más que nada la actitud de la empresa. Y Paco, lo puedo comparar, por ejemplo, con las indemnizaciones o los paquetes de despido que hay en las empresas, o también el tema del alquiler. Los alquileres en Europa están muy regulados por el gobierno, en Estados Unidos no. Acá en el estado de Georgia no hay sindicatos, entonces si a mí me echa la empresa me puede echar de un día para el otro, pero le conviene a la empresa en darme cierto reconocimiento, cierto paquete de reinserción para que no haya críticas para con la actitud de la empresa. En Europa es la ley la que te lo exige. Entonces también yo te pregunto ahora, ¿no es importante tener en cuenta eso cuando uno planea unas vacaciones? A ver, ¿cómo es la ley? ¿Cuánto me va a cubrir en el caso de que haya un imprevisto? Desde luego, es importantísimo. Eso debería quedar claro desde el primer momento. Pero es que es más, ahora raramente una persona se va a arriesgar a comprar un servicio turístico sin tener ya incluido, no por ley, sino porque se le ofrece a la empresa un reembolso en caso de cancelación o retraso del viaje. Entonces, ahora mismo nadie se plantea hacer una reserva en un hotel sin opción a reembolso, ¿no? O comprar un billete en el que no me aseguren que si por cuestiones sanitarias o lo que sea no puedo viajar, bueno, que me vayan a devolver el dinero, me ofrezcan una alternativa. También en el sector aéreo es delicado porque también se han vivido algunas crisis en el pasado. Por ejemplo, en Europa hubo una crisis con los controladores aéreos franceses que generó un caos circulatorio a nivel continental que también puso, ¿no?, un poco en alerta a los consumidores, que está bien que te puedan devolver el dinero y obviamente la regulación, como decías, es más estricta, pero más allá del dinero también es la propia experiencia la que se ve perjudicada. Entonces, a nadie le gusta que le cancelen un viaje 2 días antes de salir. Entonces, ese es otro factor que tienen muy en cuenta los potenciales viajeros, ¿no? Ya no es solo la cuestión legal o la cuestión monetaria, es el mal rato que puede pasar, quedarse atrapado en otro país. En España hemos visto, por ejemplo, hace 2 semanas Marruecos decidió que en 2 días cerraba sus fronteras con Francia y con España, y todos los viajeros españoles tenían que regresar al país antes de 48 horas. Se tuvieron que poner vuelos a propósito, barcos fletados también por empresas y al gobierno español para que tuvieran que volver rápidamente. Entonces, estas noticias generan mucha intranquilidad y mucha inseguridad. Entonces, no es el momento, creo, para tomar ese tipo de decisiones. Entiendo que la gente sea reticente. No, mi postura es un poco más de aprovechar esta vuelta y ver qué pasa después, ¿no? Porque mi experiencia el año pasado fue que yo compré pasajes para ir a Europa, y algunas líneas aéreas me devolvieron el dinero, me extendieron hasta un año más. Tal fue el caso de Air Europa, gran sorpresa, que me escribió y me dijeron, podés utilizar el dinero un año más, damos un año más de posibilidad hasta el 2022. Hay otra línea aérea por la que saqué, no la voy a mencionar, que simplemente se olvidó de mí por completo, era un vuelo transatlántico, pero lo voy a pelear a ver si puedo conseguir algo. Y después no tuve, pero
Delta Airlines, una atención de primera para un viaje que tenía a Canadá, de cancelación, ningún problema, le devolvemos el dinero, pero un trato extraordinario. Los hoteles también, Sí. un trato fantástico, le devolvemos el dinero, no hay ningún problema. La verdad que fueron todos muy comprensivos de la situación. ¿Cuál es la preocupación hoy en España, por ejemplo, para la industria turística? Porque yo creo que el jubilado europeo es un gran mercado para Sí. Europa, porque el jubilado no es una persona tan vieja con problemas de movilidad, ¿no? Ahora la gente cada vez vive más. Y yo veo mucho jubilado en Europa que debe ser un intercambio de dinero muy, pero muy importante. ¿Cuál es la preocupación hoy? Hay muchas preocupaciones. Las empresas turísticas han sufrido muchísimo este año pasado. Piensa, por ejemplo, que España recibió en el 2019 más de 80 millones de turistas internacionales, más el turismo interno, y se ha reducido esto un 70-80%, depende de la zona también, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada, hay mucha gente que ha perdido su empleo, gente que está en ERTES, que es una figura que ha habilitado el gobierno español para dar una prestación a los trabajadores con idea de que se vuelvan a reincorporar cuando se reactive la economía, sobre todo de la parte turística, ¿no? Pero la situación es muy difícil. Las esperanzas están puestas en que lleguemos al verano mejor, en que se vacune rápido a la población para que se pueda volver a viajar internacionalmente y, como decías, atraer al público internacional, porque muchas partes de España, sobre todo, por ejemplo, los archipiélagos, Balear y Canario, no pueden sobrevivir sin el público internacional. No pueden sobrevivir solo de la demanda nacional, que sí que funciona, por ejemplo, para las zonas del norte español, el Pirineo, algunas zonas rurales funcionan bien con turismo nacional, pero hay otras que necesitan el turismo internacional y lo mismo con Grecia, con partes de Italia, con partes de Francia. Entonces el turismo internacional está prácticamente parado, está reducido en un 80%. Entonces, la esperanza es que se avance rápido con la vacunación para poder, digamos, retomar esos viajes internacionales. Pero al mismo tiempo, la vacunación avanza despacio y esto abre muchas incógnitas. No está nada claro que este verano vaya a ser ni mucho menos normal. El virus sigue avanzando también en Europa. Estamos en muchos países empezando o inmersos en una cuarta ola. Entonces es muy complicado conjugar estos dos factores. Vamos a hablar de la posibilidad de tener un pasaporte sanitario o vacunatorio, ¿no? Pasaporte de vacunación. Pero quería preguntarte también, el tema del Brexit para todos estos países que mencionabas recién, sobre todo para España. Sí, Cuando fui al sur, Málaga, Torremolinos, Marbella, y observé la cantidad de británicos que había ahí que probablemente hasta viven, sí, jubilados que viven, y como Gran Bretaña era parte de la Unión Europea, de alguna forma ellos podían hasta recibir todo tipo de atención que tenía cualquier ciudadano europeo, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Sobre todo para la gente mayor, que es la gran preocupación. Entonces, si ellos recibían su jubilación en libras esterlinas convertidas a euros, le convenía en ese momento, vivían muy bien en el sur de España, con un clima excelente para una persona mayor, con comunidades de golf fantásticas, y ahora resulta que si no son residentes permanentes de España, tiene un gran problema. Entonces la pregunta es, en el aspecto turístico, ¿cuánto le preocupa a la industria turística el hecho de que los británicos ahora no son parte de la comunidad europea y tal vez residían muchos meses en mm, el sur de España o en mm. Francia? Sí, hay comunidades de decenas de miles de personas en las provincias, sobre todo de Alicante, en Málaga, en las Islas Baleares, que son residentes, es decir, muchos de ellos están censados. Yo soy de un pueblo de Alicante y el 40% aproximadamente del censo de población de mi pueblo son británicos. Es decir, en algunas poblaciones superan el 70% de la población. Son personas que viven gran parte del año o todo el año, ¿no? en estas localidades, sobre todo costeras. El Brexit generó una preocupación brutal al principio.
poco a poco se fue viendo que muchas de las cosas que había no iban a cambiar tan fácilmente. Sí que es verdad que lo de los permisos de residencia es algo que ya se tenía que tener previsto porque esta gente está viviendo, entonces deberían estar ya su situación regularizada. Muchos de ellos, por desgracia, no aparecen en el censo, pero al mismo tiempo se les ofrecen una serie de servicios, como bien decías, dentro de la comunidad de la Unión Europea. Cualquier ciudadano tiene el mismo derecho, ¿no?, a recibir determinados servicios como los sanitarios. Entonces, vamos a ver cómo queda esto del Brexit también en el futuro, qué tipo de acuerdos se llegan. Por el momento lo único que va a cambiar es que vamos a necesitar un pasaporte para viajar al Reino Unido en vez de nuestro documento de identidad, pero los británicos ya se movían con pasaporte, eso no cambia mucho para ellos. Y sí que hay ciertos cambios ya más importantes a la hora de ir a trabajar o estudiar por temporadas largas al Reino Unido o viceversa. Entonces, ha habido campañas desde los ayuntamientos de la costa sur y este, todo el Mediterráneo español, para que los británicos se empadronaran, para que se registrasen en el censo de cada población para poder seguir teniendo los servicios que tenían. Es decir, esto ha sido un proceso de 4 o 5 años, se lleva trabajando mucho, ¿no? Pero al principio sí que asustó mucho al sector. Luego se ha ido viendo que probablemente en cuanto a turismo puro, ¿no?, vacaciones cortas, no va a afectar tanto como Ajá, se va a ser esperaba. más o menos lo mismo. Uh-huh. Ok, Sí. recién me acabo de dar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, así que ahora me quedan 2 semanas y ya estaré con una inmunidad muy alta, con la posibilidad solamente de contagiarme el coronavirus y atravesarlo sin síntomas o como una gripe ligera, sin intervención médica, sin tampoco necesidad de preocuparme por el tema de terapia intensiva, problema de oxigenación, etcétera. Entonces, esa es la realidad mía en Estados Unidos. Porque Uh-huh. vivo acá hace 25 años y ya avanza a lo loco, están vacunando más de 3 millones de personas por día. Sí. Pero no es la realidad del mundo en general. Ahora, ¿qué pasa si algún país dice, no, ustedes no pueden viajar si no me muestran el certificado de que han sido inoculados con la cantidad de dosis que se necesita y en el término determinado para ofrecer una inmunidad al 100%? Uh-huh. ¿Cómo se prepara la industria del turismo? Porque hay gente que no se quiere vacunar. Acá en Estados Unidos el 30% del país dice, ¿vacuna yo? No. Eso pasa en todos los países. Aquí también tenemos parte de esa reticencia, ¿no? Aunque es una, por fortuna, creo, afortunadamente es una parte reducida de la sociedad y luego también con el tiempo supongo que esto va a ir cambiando. La implementación de un pasaporte sanitario es un tema muy controvertido porque genera muchas dudas desde el punto de vista jurídico, de la privacidad de las personas, del derecho, de las desigualdades que puede generar. En la propia Unión Europea se ha abierto este debate. La Comisión anunció un Digital Green Pass, ellos lo llaman así, que sería como un certificado en el que podría constar la pauta de vacunación, si está completa o no, o también un test negativo, PCR, para poder viajar, o incluso el estado, digamos, si has superado la COVID recientemente o no. Plantearon esto como una opción para el verano para poder viajar entre los países de la Unión Europea, pero nada más anunciarlo también, bueno, se abrió, digamos, el debate. La industria turística obviamente lo ve con buenos ojos porque permitiría, por ejemplo, el Reino Unido ha vacunado a gran velocidad. Permitiría, por ejemplo, a España recibir millones de británicos, lo que es bueno para nuestra economía y el sector lo pide, ¿no?, como agua de mayo, que decimos aquí. Pero al mismo tiempo abre, sobre todo para mí personalmente, desde mi punto de vista, el interrogante de cuando llegue el verano, toda persona que quiera viajar habrá tenido la oportunidad de vacunarse, porque en Europa hasta el momento la vacuna no es universal. Todavía hay un porcentaje muy grande de población sin acceso a la vacuna por el momento. Entonces, si vamos a dividir entre los que pueden viajar o no en función de si están vacunados o no, aquí se abre una puerta a la desigualdad muy, muy importante. Esto también hay que plantearlo en términos éticos, no solo económicos. Eso es lo que a mí me preocupa particularmente. Y por otro lado, ¿ustedes en la industria turística contemplan todavía
una recesión muy profunda una vez que emerjamos de esta pandemia, porque todavía estamos sumergidos en ella. Estiman, por ejemplo, el presidente Joe Biden en Estados Unidos, ayer o anteayer hizo un discurso en el que dijo que se espera una reactivación económica robusta de Estados Unidos en las próximas semanas. Robusta, lo que significa que va a haber un despegue masivo. Ahora los índices de desocupación habían subido un poco, entonces parece como que en Estados Unidos el tema recesivo se está abandonando como idea porque las vacunas fueron un éxito, porque se está vacunando 3 millones y pico de personas por día. Hace 3, 4 días se vacunaron 4 millones y medio de personas en un día en Estados Unidos. Entonces vamos a traspasarlo, es cuestión de tiempo. Esto va a pasar en Europa también. Sí, en unos meses van a estar en el lugar donde estamos nosotros hoy. Entonces, ¿ustedes realmente se plantearon de una recesión como consecuencia de la pandemia en el sector turístico o no? El golpe más fuerte yo creo que ya está dado, que fue el 2020, inicios del 2021. Las expectativas de cara al medio, largo plazo son muy buenas. Es decir, se espera una reactivación muy rápida, una vez alcancemos la inmunidad de grupo que se espera para este verano. El verano, como digo, nos va a pillar en transición, en lo que ahora está más o menos Estados Unidos, en esa fase nos va a coger a nosotros. Entonces, pero cuando se recupere la situación sanitaria, el turismo no es ajeno a crisis. Ha habido muchas crisis anteriores. Es un sector que se caracteriza por caer muy rápido y levantarse muy rápido. Entonces, tiene una capacidad de resiliencia, que ahora se dice, ¿no? muy elevada. Aquí también se abre una pregunta y es, antes de la crisis del coronavirus, y yo entiendo que ahora la prioridad es recuperar, ¿no?, la economía. Había un debate en el sector turístico español y europeo, por lo menos, y también en el ámbito académico de cómo queremos que sea nuestro turismo. Claro. Estábamos en 80 y pico millones internacionales, como te decía. El turismo genera impactos positivos, pero también negativos. Entonces, en el plano ambiental, en el plano social, bueno, los efectos que tiene sobre las ciudades, sobre los alquileres, por ejemplo, era un debate que estaba abierto antes de que llegase esto, ¿no? Entonces, ¿vamos a retomar ese debate o va a ser también la recuperación una excusa para no poner límites de ningún tipo? Esto es algo que también nos preocupa porque queremos un turismo más sostenible, más justo, más ético y bueno, puede que esta crisis sirva para hacer cosas que no se deberían hacer o desregularizar completamente el mercado, que yo creo que sería un error por parte de países como España. Bueno, depende de ustedes, depende de los dirigentes, ¿no? Exacto. Puede de este momento no enamorarse de lo que va a pasar próximamente. Yo anticipo que hay mucha gente que va a vivir más la vida, porque esto fue una prueba para muchos de que no tenemos que proyectar tantos años adelante porque vimos cómo se fueron cayendo como moscas y morían. Entonces hay mucha gente que va a decir, se acabó, quiero viajar. El viaje a Europa que tenía programado lo voy a hacer. Basta, no más pensar en el techo nuevo de la casa, me voy de vacaciones. Entonces sí, ahí los dirigentes van a tener que decir, bueno, ok, no nos enamoremos de esta bonanza, vamos a exigir una mutación a algo mucho más... ¿cuál fue la palabra que utilizaste hace un minutito? Más sostenible, más sostenible, esa fue la palabra. A un turismo más sostenible, exacto. Sí. Te deseamos mucha suerte, Paco. Muchísimas gracias por dejarnos ver la visión de ustedes. Francisco Paco Femenía Serra es profesor, doctor del Departamento de Turismo, investigador también del grupo Smart Tour in Research, Social Sciences School, la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija, en España. Gracias, Paco. Buena suerte. Gracias a vosotros. Y ustedes también, hagan las valijas, pronto las sacaremos y podremos viajar. Hasta el próximo encuentro.